Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y comentar sobre los hechos más relevantes que ocurren a lo largo de la semana. Rápidamente, saludo a Claudia Méndez Arriaza. ¿Qué tal? Buenas noches. A Pablo Hurtado. Buenas noches. A Carmen Ortiz. Buenas noches. Y le damos juntos la bienvenida al presidente del sector privado organizado, al presidente del CACIF. Él es José González Campo. Gracias por estar con nosotros. Le hemos invitado porque esta semana los empresarios unificados han salido a proponer un diálogo nacional. En términos generales, arrancar con un diálogo, y entre los elementos que se discutirían está el incremento a la carga tributaria en el país, es decir, una reforma tributaria. Esto ocurre al mismo tiempo que se conoce que en el Ejecutivo, en el gobierno, y ya con pláticas incluso con opositores en el Congreso de la República, hay planes de plantear una reforma tributaria en Guatemala. Gracias por acompañarnos. Arrancamos con esta conversación. Claudia tiene la primera pregunta. La primera es, ¿fue una coincidencia, una casualidad que el gobierno sale casi en paralelo que el sector privado organizado a hablar de una reforma tributaria, una reforma fiscal? Yo, más que una coincidencia, creo que es un momento particular en el país que hay que aprovechar. Creo que hay una oportunidad en Guatemala hoy en que las instituciones empiezan a funcionar, que la SAT empieza a dar resultados, en que también responsablemente hay temas que tenemos que abordar como sociedad, y este es uno de ellos. Yo creo que de parte del sector privado hay una conciencia de dos cosas. Una, la parte económica nos preocupa. Digamos, ha habido, por muchas razones, una desaceleración económica que tenemos que enfrentar, y que no se malentienda que esa desaceleración tiene que ver con el tema de lucha contra la corrupción, porque no es eso. Y la necesidad de crecimiento económico, también reconocemos que hay una necesidad también del Estado de contar con más recursos, y creemos nosotros importante que el Estado eleve el nivel de recaudación que le permita hacer frente a las necesidades sociales que tanta falta hacen, y que creemos a largo plazo es lo mejor para el país, para que podamos realmente crecer a los niveles que nos permitan reducir la pobreza de forma consistente. Le vamos a preguntar de esa reforma, ¿qué propondrían ustedes o qué piensan de lo que ya se escucha de lo que hará el Ejecutivo? Pero antes, explíquenos, cuando ustedes convocan a un diálogo económico nacional, ¿en qué interlocutores piensan y en qué dirección plantean que se lleve esa conversación, durante cuánto tiempo? ¿Qué es lo que proponen concretamente? Dos, el primero es que, aunque nosotros mencionamos la necesidad de tenerlo, no es que nosotros lo convoquemos, porque tal vez es importante en esto que se entienda que el sector privado es simplemente un actor más en ese diálogo que hay que tener, y lo que estamos manifestando es la necesidad del país de acercarnos a platicar de esos temas. Es importante en ese sentido. Le pedimos, creo que el BID pudiera ser un buen facilitador, y al G4 que pudiera ser un buen testigo de estas pláticas, para que no sea el sector privado que convoque, porque como le digo, yo creo que eso no es lo que nos toca a nosotros. Lo que sí nos toca es poner la disponibilidad del sector privado a discutir estos temas de forma responsable. Yo creo que es un diálogo que tiene que partir, como les digo, de una agenda de crecimiento económico y de una parte fiscal que realmente sea integral. El tema no pasa solo por ingresos, sino con varias cosas más que hay que hacer de fortalecimiento de instituciones, prioridad del gasto, que nos permita a los guatemaltecos que si en algún momento se les va a pedir hacer un esfuerzo económico en pagar más impuestos, asegurar que entonces esos montos adicionales se ocupan adecuadamente en las prioridades que deben de ser, que para nosotros creo que el tema de educación, salud y justicia deberían ser parte importante de esas prioridades. ¿El papel de la SAT se discutiría en ese diálogo? Claro, yo creo que hay que seguir haciendo que la SAT siga fortaleciéndose. Ese es un buen punto con el tema de tasas. Vemos hoy una SAT que está haciendo una mejor labor de recaudación y se empiezan a ver frutos de eso. Yo creo que una SAT que actúe dentro del Estado de Derecho y agotando todos los procesos administrativos que la ley le exige, pero que cumpla con su función, es una forma importante, que el tema era de cobrar el impuesto y no cuál tasa era. Y yo creo que esos son de los temas que tenemos que seguir fortaleciendo, y que nos da la confianza a todos que realmente todos paguen y que a todos se le cobre lo que se les debe cobrar. Para poder realizar un diálogo, una de las condiciones es que haya un momento político propicio. De la lectura que ustedes hacen del contexto nacional, ¿creen que ese momento político favorece el poder, lo que usted mencionaba ahora, ganar confianza y credibilidad entre los actores que tendrían que sentarse a esa mesa? Pues yo creo que es uno de los retos que tenemos. La pregunta es cuándo es un buen momento. Y entonces, yo por lo menos considero que el país tiene una oportunidad ahorita que no habíamos tenido en mucho tiempo y que no debemos dejar de aprovechar. Como les digo, instituciones que no les creíamos están funcionando.
hay una SAT que da signos de nuevo estarse fortaleciendo, que se le exige, eso sí, que actúe dentro de lo que la ley le permite. Pero también el país necesita una reacción de los guatemaltecos. Si dijéramos, con todo lo que está pasando, sigue habiendo carencias enormes en salud, sigue habiendo carencias enormes de educación. Entonces, ¿cuándo va a ser un buen momento para que empecemos todos juntos a enfrentarlo y que entonces este esfuerzo que está haciendo instituciones y lucha contra la corrupción también tenga un esfuerzo correspondiente en los temas sociales que tanto hacen falta para que este país avance? José, la primera reacción al conocerse el planteamiento suyo de ir a un diálogo nacional, la primera reacción es de sospecha hacia el sector privado organizado. En términos generales se dice, pero si ellos nunca han querido pagar impuestos o siempre han querido pagar menos. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a esas reacciones también de su propuesta y cómo ven esa suspicacia? Pues yo creo que hay que entenderlo un poco. Sí. Vivimos en un país en que se hablaba mucho. Yo creo que lo que está pasando en Guatemala, todos los sectores, y el sector privado es uno, pero todos los medios de comunicación, la academia, los sindicatos, sí tenemos que hacer una reflexión que las cosas las pudimos haber hecho mejor y que las debemos hacer mejor. Entonces, si eso sucede, nosotros no podemos forzar a la gente que piense algo distinto si lo cree. Lo que sí podemos hacer es proponer, es pedir que nos sentemos a platicar y que sean las acciones que toma el sector privado y no lo que se piensa el sector privado lo que indique si estamos teniendo realmente un compromiso con el país. Que siempre lo hemos tenido, pero habrá gente que siente que no está, pero de verdad con la mejor fe, nosotros queremos un mejor país. Primero, por ser guatemaltecos, que este es nuestro país y nuestros hijos van a vivir aquí. Pero segundo, es que para el empresario también le conviene que haya un país de reglas claras, de que se cumpla la ley, que haya una SAT que cumpla sus funciones adecuadamente, respetando la ley, pero en la que todos seamos iguales y que no tengamos problemas de los que no pagan o de los que contrabandean. Pues todo eso creo que nos debería ser un mejor país. Entonces tenemos una oportunidad hoy que hay que aprovechar. Por eso es que precisamente no estamos nosotros convocando un diálogo, porque no nos toca. Lo que estamos invitando es a los sectores del país que nos tengamos un poco de confianza y que avancemos, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Si nosotros no tomamos esa iniciativa, todos los sectores, y la posición del sector privado es, por eso no hemos hecho públicas todas las propuestas, porque lo que debemos ir a hacer ahí, nosotros ya entendemos las nuestras, es entenderlas de los demás y entender por qué las tienen, cuáles son. También entendemos que podemos equivocarnos y no tener la razón en todo. Y esa es parte del ejercicio de diálogo que estamos proponiendo. Pero hacia allá quiero llevar yo la entrevista. ¿Cuáles son las propuestas del sector privado organizado? Y solo déjeme colocar en contexto lo que usted decía. Hace menos de un año, cuando el gobierno del Partido Patriota intentó tasar a través de la articulación del presupuesto nacional y agregó una tasa impositiva a la telefonía móvil, por ejemplo, o al cemento, el sector privado organizado, a través de sus abogados y a través de todas las reglas y las apelaciones ante las instancias que permite la ley, rechazó esos impuestos. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Se contempla entre sus propuestas discutir y abrir aquella discusión que en ese momento simplemente recibió un no? Tal vez dos temas importantes. Las inconstitucionalidades que se le pusieron a los artículos fue en la forma que fueron aprobadas. Claro, no era el presupuesto el instrumento. Ajá. Entonces hay un matiz que era ahí. No era un rechazo de fondo al impuesto, me dice usted, sino a la forma en que se impuso. Lo que le puedo decir es en dónde estamos hoy. Y hoy es que queremos ir a un diálogo amplio en que no lleguemos con preconcepciones, sino lleguemos a ver qué opciones se tienen, a entender las propuestas y a que tengamos todas las opciones sobre la mesa y que seamos juntos, que veamos cuáles son las opciones. Primero, que afecten lo menos posible a los guatemaltecos. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿IVA, ISR, telefonía móvil, nosotros cemento? Tenemos unas propuestas que vamos a dar al diálogo. Conocimos algunas de las que tienen el Ejecutivo, pero me parece que reducir esta discusión a un tema de tasas no solo creo que nos va a concentrar en lo que nos divide, sino creo que un esfuerzo de diálogo nos tiene que concentrar en las cosas que nos van a unir. ¿Qué nos va a unir, por ejemplo? Yo creo es cuáles son las prioridades del gasto. Si vamos a pagar más impuestos, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde creo que deben ir? Temas de educación, temas de salud. ¿Cómo hacemos para que la educación sea lo que deba de ser? ¿Cómo hacemos para evitar abusos a un instrumento que es totalmente legítimo, que son los pactos colectivos, pero que algunos lo han usado para abusos? Bueno, ¿cómo hacemos que eso se maneje y vaya bien a lo que debe de ir? Temas de justicia, me parece que hay que seguir apoyando todos estos temas de lucha contra la corrupción.
Hay temas de cómo simplificar el sistema, cómo le hacemos fácil a los guatemaltecos que puedan pagar sus impuestos, temas presupuestarios. Hay un montón de cosas que se tienen que ver antes de las tasas que yo creo que podemos avanzar antes de entrar en los temas que van a ser difíciles. Yo lo decía hoy en la mañana, yo creo que a nadie aquí le gusta pagar impuestos. Pero no es tema que nos guste, es que debemos pagar impuestos y debemos cumplir con nuestra obligación. Veámoslo, avancemos en todo lo que se puede y si es el momento de llegar a hablar de tasas, habrá una discusión que nos va a costar, que va a haber diferencias, pero que habrá que asumir con responsabilidad cuando eso toque. Resulta ineludible las tasas, porque al final es lo que toda la población de entrada quiere saber, ¿van a aumentar o no? ¿Qué piensa usted de la propuesta de que se aumente a 15% el IVA, por ejemplo? Yo creo que ahorita la gente tiene más preocupación de cómo se están usando los impuestos, de qué tasa es la que le puedan dar. Y el ejemplo que tenemos es lo que pasaron los años pasados, pudimos haber tenido el doble de tasa de IVA, que igual a lo mejor no hubiera llegado a las prioridades que tenemos. Entonces yo creo que una discusión responsable frente a los que pagan los impuestos, que es a los guatemaltecos, es cómo les vamos a asegurar que esos impuestos se paguen correctamente. Evidentemente hay un tema de cómo aumentar la recaudación, que pasará por el tema de impuestos, pero eso hay que analizarlo más. Y creo que más que hacer un juicio apresurado, hay que oír a los técnicos, a oír de dónde están esos recursos, cómo hacemos de nuevo para afectar lo menos posible a los guatemaltecos y a la economía. Porque al final del día, si no hay crecimiento económico y si no hay generación de empleo, no hay quien pague impuestos. Me llama la atención que no escucho en el discurso de ahora el reclamo de que se están robando el dinero, como ocurría hace 3 años, 4, y era una exigencia que se decía, primero que saneen, que transparenten el gasto y luego hablemos de impuestos. Esta vez no se escucha. ¿Qué panorama vislumbran ustedes para discutir? Yo creo que todos hemos sido testigos de que hay un esfuerzo enorme que se está haciendo porque esos robos bajen. Yo creo que parte de lo que nos ha animado a nosotros a que este es un tema que se tiene que discutir, que acciones concretas que se están tomando en el tema de lucha contra la corrupción. Es importante decirlo, el sector privado, véanlo, por muchos años ha insistido el tema de lucha contra la corrupción y que eso suceda. Está sucediendo, bueno, hay que acompañar eso de otras acciones para que realmente el Estado se fortalezca. De lo que yo puedo escuchar, entonces, por parte del CACIF hay voluntad, hay apertura, hay flexibilidad precisamente en sus posturas, pero después de que ustedes lanzaran esta invitación, ¿qué reacción ha habido por parte del gobierno específicamente o de otros actores, si es que ha habido alguna? Nosotros ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con secretarios generales de los partidos políticos. Creo que tuvimos una aceptación clara al esfuerzo este. De nuevo, lo que quisiéramos que haya otra gente que también dé el paso al frente y que de nuevo no nos toca a nosotros convocar a todo el mundo. Tenemos una invitación del G4 para reunirnos con ellos la próxima semana. ¿G40, por ejemplo? G40, digamos, precisamente por eso no lo hacemos, porque yo creo que no nos toca a nosotros decir quién debe ir. Lo que sí creo que hay que buscar es que quien llegue a ese diálogo llegue con 2 condiciones, es que sean sectores representativos y que tengan la capacidad técnica de que hablemos de algo que se conozca, ¿verdad? José González, mi percepción es que el Ejecutivo ya tiene un proyecto de reforma tributaria en manos que ya en el Congreso de la República se ha discutido entre los diferentes jefes de bancada, que en términos generales hay una decisión de mantener una esfera de independencia de parte de los políticos, de parte de los cargos electos por votación popular, con respecto del poder económico, que en este caso estaría representado por el CACIF. Es decir, a lo mejor a ellos no les interesa el diálogo sobre este tema porque ya tienen una decisión concreta de qué va a ocurrir. Bueno, si a ellos nos interesa, yo creo que a los guatemaltecos sí. Y entonces, ¿cómo hacemos para nosotros también dar nuestra opinión de qué es lo que pretenden hacer? Yo creo que se está cambiando en Guatemala. Los políticos también entienden que hay una sociedad activa, que hay gente que tiene derecho, aunque ellos son electos, digamos, tienen una responsabilidad y tienen el derecho de proponer leyes, iniciativas de ley, eso no se los vamos a quitar. Tienen todo el derecho del mundo de poner una iniciativa de este tipo, pero creo que nosotros también tenemos derecho, no como CACIF de nuevo, sino como guatemaltecos, de que en ciertas cosas se nos escuche. Y si no es que se nos escuche, que le tengamos la capacidad de preguntarles por qué están haciendo las cosas, si entienden por qué las están haciendo, qué base técnica tienen para que eso sea lo correcto o no. Y de nuevo, este debe ser un tema mucho más integral que concentrarse en tasas. ¿En dónde lo vamos a usar? ¿Por qué se va a usar? ¿Cómo aseguremos que el 50% de nutrición crónica que tenemos realmente se atienda?
cómo aseguremos que los niños tengan clases. Hay muchísimo más que tenemos que enfrentar como sociedad y eso es lo que estamos proponiendo. Yo me quiero quedar con la última pregunta. La última pregunta. Hace 10 meses, cuando el comisionado Iván Velázquez saltó con la idea de crear un impuesto para acompañar esta lucha contra la corrupción, para fortalecer las instituciones que velan por la seguridad ciudadana, habló directamente al sector productivo del país. La respuesta fue un no tajante, un impuesto especial para fortalecer y acompañar esta lucha. ¿Cuál es la respuesta hoy, 10 meses después? Yo le diría que en estos temas es importante ver que los tiempos van cambiando. Que también pretender que en un sector como en esta mesa, por ejemplo, todos pensemos igual es difícil. Y en el sector privado también hay visiones diferentes. ¿En qué sí estamos de acuerdo en el sector privado? Es que todos queremos un mejor país, que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por ese mejor país y que el nivel de recaudación del Estado tiene que subir bajo un esquema de un diálogo fiscal responsable e integral que aborde todos esos temas. Diferencias habrán. Yo les puedo decir claramente que habrán en su momento, porque todos pensamos distinto y todos tenemos de alguna forma visiones distintas, sobre todo en estos temas económicos. Lo importante es cómo tenemos la madurez, la humildad de tratar de llegar a acuerdos que tanto falta le hacen al país, que no van a ser solo el CACIF, que debieron ser el resultado de una discusión nacional. Despedimos a José González Campo, él es el presidente del CACIF. Hemos conversado sobre ese llamado a un diálogo nacional que ha hecho el sector privado. Vamos a la pausa y volvemos con el análisis y los comentarios sobre esta conversación.